bueno, la hizo a mano, ¿no? La escribió a mano y de esa manera la presenta el colega abogado. Aquí está el auto de admisión y señalamiento de fecha para el miércoles 5 de diciembre, 3 de la tarde, ¿no? ¿Quién firma esto? No recuerdo y no está muy legible acá, pero seguramente ustedes lo van a quitar. Ya es una sala penal, porque está el nombre del doctor Miguel Salguero, que estaba en esa sala en esa época, y los otros dos vocales, que el otro creo que era Victoriano Morón. Perfecto. Aquí ya están las notificaciones, como ya está admitida y señalada la fecha y hora, se notifica a la directora departamental de migración para que se haga presente a la audiencia. La audiencia es el 5 y hago ya la notifica en qué horario. ¿Dónde está la hora? Aquí está. A las 10 de la mañana del mismo día, ¿no? Aquí está también la notificación a Abraham Quiroga, él lo notifican en Secretaría de Cámara. Otra notificación a él mismo, pero esta ya creo que es de manera personal, no sé por qué. Levantó la mano Lino, adelante Lino, ¿qué me dice? No, no, creo que fue equivocación. Siga nomás, gracias. No, no, pero si quiere comentar algo, bienvenido, benvenuti. Mónica, Sí, doctor, dos preguntitas. La primera, creo que ya nos había señalado por qué se coloca en la redacción del documento, qué significa al otro sí ya, y por qué, y esa es mi primera pregunta. Y existe, por ejemplo, estaba lo que hemos leído, por ejemplo, el fundamento de los abogados, digamos, ¿no? Bueno, esto le pregunto como en su caso particular a su experiencia, digamos. Hablan como que redundando muchísimo para decir algo, ¿no? Así como, o sea, hay un protocolo, un formalismo, ¿no? Que se sigue en una sesión de este tipo en la redacción y en el momento del, ¿qué se llama? Del de la proceso. fundamentación oral. Sí, sí, exacto. Bueno, la primera, otro sí, todo memorial es necesario que tenga en el encabezamiento el anuncio de que el otro sí significa que además de los fundamentos de hecho, de derecho y la petición que uno va a hacer, hay algo más que el juez tiene que observar, ¿no? Y ese algo más generalmente es el domicilio, las pruebas que uno apunta, los honorarios, cómo ha quedado con su cliente, etcétera, etcétera. Entonces, el otro sí es algo de estilo y muy necesario. La pregunta que usted hace es interesante, ¿no? La verdad que es como una escuela, ¿no? Muy tradicional la nuestra, donde el abogado cuando interviene en una audiencia es, como usted dice, muy redundante, ¿no? Mucha solemnidad, a veces no se llega al fondo con claridad. Hace falta, creo, también en las facultades más prácticas, ¿no? De oratoria, ¿no? Y que un poco vayamos tomando una corriente, ¿no? Que sea más concreta, sobre todo a la hora de plantear nuestros fundamentos o hacer nuestros alegatos. Peor era antes, le cuento, ¿no? O sea, en las épocas de los abogados del siglo pasado, eso era todavía mucho más formal, ¿no? El abogado, no sé qué pensaron ustedes, pero nunca podría haber estado en una audiencia si no era con una corbata, muchas veces un saco, ¿no? Hoy un poco que se ha despojado de eso. Y hay una corriente ya, sobre todo los nuevos abogados, que buscan un poquito facilitar eso, ¿no? O sea, ir al argumento siendo más puntual, más concreto y no tan redundante, ¿no? Usar palabras a veces que son algo rebuscadas o repetitivas, como ustedes bien han señalado. Así es, así que hay que ensayar, eso tiene que ser la nueva escuela. Bien, este es el señor que se ha personado a la acción de libertad, ¿no? Presentando además su memorándum de designación como técnico jurídico eh, para habilitarse en la defensa, ¿no? Entonces, ahí está el acta ya de la audiencia de libertad, ¿no?
no hay mucho que rescatar, es cierto, por eso voy a pasar rapidito. Básicamente lo que quiero hacer es un repaso con ustedes de las partes para que cuando tengan que hacer un estudio de expediente estén seguros de cuáles son las partes y las centrales, ¿no? Esta acta, este es un sacrificio enorme, también la falta de tecnología se ve acá, porque el pobre secretario a veces tiene 10 audiencias y tiene que transcribir, ¿no?, todo lo que se dice en las 10 audiencias. Y obviamente ese trabajo se lo regalo, ¿no? Transcribir lo que usted acaba de decir, ¿no? A veces cosas redundantes, poco entendibles, ¿no? Y tiene que estar con su grabadora, retrocediendo, avanzando. Pero así son las actas todavía en Bolivia, ¿no? Hay lugares donde ya las actas salen directo. Por eso una acta de una audiencia aquí generalmente dura, si uno no le pone carburante, 10 días, 15 días, como si nada, ¿no? Si se le pone carburante ya se la pueden hacer rápido, ¿no? Así es. Y como aquí estaba el acta de la audiencia de todo lo que se dijo, ya está la parte que le corresponde a los jueces, cómo fundamentan ellos su sentencia. Y sabemos que la sentencia es en la misma audiencia. Entonces aquí ellos van haciendo también su fundamentación y van dando dictando su resolución, ¿no?, para llegar generalmente a ponerse de acuerdo en qué tipo de resolución van a dictar. En este caso fue denegar la tutela de la acción de libertad interpuesta por Abraham Quiroga Bonilla. Bueno, ¿alguien habló? Aquí está, miren, esto es importante, remisión de expediente el 6 de diciembre, habría que ver el sello si es real, y no es legible, pero en las 24 horas ya estaba siendo remitido al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional, estamos hablando del 6 de diciembre del 2018, el Tribunal Constitucional dicta su fallo y lo saca con fecha mayo de 2019, es decir, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses después, ¿no? Y posiblemente hubiesen sido más porque lo hacen con fecha atrasada. Y bueno, ya ustedes saben las partes de una sentencia, no hay mucho donde redundar ahí. Lo que hay que hacer siempre es revisar los fundamentos. Hay sentencias mucho más interesantes, ¿no?, por supuesto, que esta. Este era un repaso más rápido para que les sirva. Y bueno, y aquí viene la cédula de notificación desde Sucre con el fallo que dicta el Tribunal Constitucional. Lo notificaron al abogado, y él sabía que no le iba a ir bien, a la directora departamental de Migración, y también el oficio de devolución de expediente, así como hay un oficio de remisión de expediente, ya el Tribunal Constitucional, ¿no?, devuelve el expediente ordenadito, ¿no?, con su nueva carátula, la primera que vimos, para que se identifique. Mire, es el expediente más sencillo que pude encontrar porque era para que ustedes se inicien. Eso es, como les dije, algunos grupos fallaron un poquito, sobre todo en la pregunta 4 y 5, les faltó un poco más de profundidad. Vamos a tratar de hacer una dinámica parecida ya con otro tipo de expediente. Vamos avanzando, por favor, a no ser que sea muy importante lo que voy a comentar el compañero. Diga. No, era una pregunta, no es muy redundante, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Perfecto. Ya, entremos al amparo constitucional y vamos a avanzar media hora ya, eso es lo que puedo resistir. El amparo constitucional, ¿qué es? ¿No? Es también, como la acción de libertad, es otra garantía de carácter jurisdiccional que se establece o se encuentra establecida para proteger o también para restablecer derechos que han sido consagrados en la Constitución, en las leyes, tratados internacionales. ¿En qué casos? Cuando estos son restringidos, suprimidos o amenazados. Esta quizás de todas las acciones es la más utilizada, ¿no? Es muy frecuente, ¿no?, el amparo constitucional, ¿no?, casi más, diría yo, que la acción de libertad, ¿no?, porque su espectro de protección es mucho más amplio en cuanto se refiere a derechos fundamentales. ¿Contra quiénes uno puede presentar su acción de amparo constitucional? Contra cualquier funcionario público, por supuesto, pero también contra personas individuales o representantes de empresas, ¿no?, las personas colectivas. ¿En qué casos? Por actos ilegales, por omisiones indebidas que puedan atentar contra
derechos y libertades que se encuentran establecidas en la Constitución. Si uno mira el texto constitucional, exceptuando aquellos derechos que están protegidos por la acción de libertad, que ustedes ya lo conocen, la gran mayoría de los derechos individuales o el resto está protegido por la acción de amparo constitucional, con excepción de la acción de privacidad, que tiene también una protección muy concreta, ¿no? Lo que protege es la buena imagen, la intimidad, la privacidad de las personas, ¿no? Pero el resto de los derechos fundamentales de carácter individual son resguardados por el amparo constitucional. ¿Quiénes pueden presentar el amparo constitucional? Cualquier persona, ¿no?, de carne y hueso, o cualquier representante también de una institución, ya sea pública o privada, empresa, etc., ¿no? Con la diferencia con relación a la acción de libertad, de que esa persona, si no está actuando por cuenta propia, está actuando en representación de alguien, debe tener un poder, ¿no?, específico, ¿no?, que le permita presentar la acción de amparo constitucional. ¿Quiénes más? Jóvenes. El Ministerio Público en algunos casos, pero es muy remota esa posibilidad. Sí, muchas veces ha sido la Defensoría del Pueblo. En sus mejores momentos, la Defensoría del Pueblo se convirtió el mecanismo del amparo constitucional como un mecanismo de progreso en la defensa de los derechos fundamentales. En los años de la periodista Ana María Romero de Campero, que fueron los mejores, era muy frecuente, ¿no?, que la Defensoría del Pueblo presente amparos constitucionales sobre aspectos muy interesantes que luego se los voy a comentar, incluso algunos de ellos con ejemplo. También la Procuraduría General del Estado, cuando se trata de la defensa de los intereses del Estado, y si se trata de la defensa de los niños y adolescentes, por supuesto la Defensoría. Todo lo maluco que estuvo hoy, vi un video espantoso de una mujer, ¿no?, que le propinó una feroz bofetada a una chica, pero no supe más. Y estaban pidiendo en los comentarios que intervenga la Defensoría. ¿Ustedes vieron o estaban en el lugar? Porque eso era para los parceros como ustedes. Tenía 22 La años. noticia, doctor. Tenía 22 años y ya ella le presentó una denuncia a esta señora. La señora pidió disculpas públicas, pero la joven que la está asesorando, una abogada, ha dicho que no acepta sus disculpas y que se va ilegalmente, digamos, a hacerle un juicio, qué sé yo. Escucha, ¿qué salía de su fuero la señora, ¿no? Hablaba del vehículo, de forma muy despectiva hablaba, ¿no? Y eso es feo. Eso nos hace una sociedad muy inculta, muy racista, muy discriminadora. No sé si ustedes lo escucharon, pero yo escuché cosas realmente que no corresponden, ¿no?, a una sociedad medianamente educada. Bueno, cambiemos de tema. Entonces, ya sabemos quiénes pueden presentar. Algunos antecedentes y características importantes desde el punto de vista histórico. La acción de amparo constitucional es en realidad una contribución del derecho constitucional mexicano. Fueron los mexicanos los primeros en diseñar, ¿no?, este mecanismo, este recurso de protección de los derechos fundamentales. Hay un Estado, como México es federal, un Estado fue el primero en reconocer ese mecanismo y luego pasó a la Constitución Federal Mexicana. Y es algo realmente muy, pero muy apreciado, ¿no?, en la teoría, ¿no?, cómo México ha tenido una tradición importante en la defensa de los derechos fundamentales. En el caso de Bolivia, recién en el año 1967 hubo una reforma y fue el aspecto quizás más importante que se incorporó de los cambios que hubieron en esa constitución. Algunas características, ¿no? Las bases legales, ¿dónde las vamos a encontrar? Cuando me toque redactar mi amparo constitucional, tengo que guiarme, por supuesto, por la Constitución Política del Estado y por la Ley 254, ¿no? Ahí están básicamente todos los requisitos, todas las formalidades que se deben cumplir, todos los presupuestos iniciales que tengo que verificar para no presentar en vano un amparo constitucional, porque ocurre muchas veces que porque estuve distraído en la clase cuando yo pasaba amparo constitucional, no me acordé de que el amparo constitucional, por ejemplo, tiene un plazo, o no me acordé de que lo tengo que presentar cuando únicamente he logrado presentar
desarrollar todos los mecanismos de defensa ordinarios que yo tenga, con excepción de algunos que están en la jurisprudencia. Es un recurso sumarísimo, esa es la misma característica que la acción de libertad, es una sola audiencia, ¿no? De manera corrida, sin cuartos intermedios. El tribunal que conoce la acción debe dictar su sentencia. Es un procedimiento de excepción, ¿no? Y básicamente se presenta cuando se abren todas las vías, cuando el término correcto es cuando yo he agotado, y reitero, cuando yo he agotado todos los mecanismos de defensa que tengo a mi alcance para la defensa de esos derechos, ¿no? Tengo que haber apelado, tengo que haber hecho mis compulsas necesarias, tengo que haber, repito, agotado todas las instancias, y cuando todavía subsiste la vulneración de un derecho, entonces ya yo tengo la luz verde para presentar la acción de amparo constitucional. Pues ya lo dije antes, se interpone ante la lesión de un derecho fundamental que está en la Constitución, con excepción de la libertad física, ¿no? U otros derechos de carácter personalísimo, como la privacidad, la intimidad, o de carácter colectivo, ¿no? Como el medio ambiente o como la seguridad social, que ya como son colectivos son atendidos o tienen otro tipo de acciones, como la acción popular, o fundamentalmente, que sirven para defender ese tipo de derechos colectivos. Ya también lo dije antes, simplemente insistiendo en una de sus características, procede contra funcionarios públicos, es decir, contra el Estado. Puedo presentar mi acción de amparo constitucional contra el gobernador, el alcalde, contra el comandante departamental de la policía, el comandante o el director de régimen penitenciario, contra un juez, ¿no? Pero también contra personas particulares, ¿no? Que vulneren derechos fundamentales. Algunas de sus otras características, repito, y esto es algo redundante, ¿no? Pero es lo más importante, porque muchos amparos constitucionales son rechazados y uno queda mal como abogado y decepciona a su cliente, lo mal defiende, cuando yo presento un amparo constitucional y todavía hay otras vías o recursos legales para la restauración inmediata de esos derechos, ¿no? O garantías que han sido suprimidas, restringidas, amenazadas. Hay una excepción que luego la vamos a ver, ¿no? Que se establece tanto en el Código Procesal Constitucional como en la jurisprudencia, cuando se trata de situaciones donde hay el peligro de un daño inminente, ¿no? Que sea irreversible, ¿no? Cuando, por ejemplo, la situación de una persona podría agravarse, ¿no? Cuando se trata de un niño, un enfermo, ¿no? Una persona que está quedando sin sus bienes porque han sido avasallados. Entonces, en esos casos, sí, la doctrina, como también el Código Procesal Constitucional, te abre la posibilidad de que, aún no hubieses agotado los mecanismos, pueda presentar el amparo constitucional. Esto es importante, ya se los dije antes, que esto también tiene un plazo. Si el hecho ocurrió a comienzos del año 2021 y me busca una persona que considera que está afectado, o se ha acordado que le han afectado sus derechos, ya no puedo presentarlo, porque ya pasó más de un año, ¿no? El término que yo tengo es de 6 meses desde el momento que yo entro en conocimiento de la afectación de ese derecho. Pasa 6 meses un día, ya no procede el amparo constitucional. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que es la que fundamenta esta situación, que dice que no se puede generar, ¿no?, una incertidumbre indefinida, ¿no? No se puede generar dentro de la sociedad, ¿no?, mecanismos que quieran ser utilizados extemporáneamente cuando una persona ya con su conducta ha hecho una especie de aceptación tácita de una determinada situación. La citación, lo mismo que en la acción de libertad, y como lo hemos visto en el expediente, se produce de forma personal o por cédula. Entonces, si el juez señaló para mañana, 3 de marzo a las 3 de la tarde, mañana a la mañana pueden ir a citarlo, ¿no?, en su despacho. Si no lo encuentran, al accionado le dejan la cédula, ¿no? Ahora, en la acción de libertad, el plazo para que se señale la audiencia era de 24 horas. En el caso del amparo constitucional,
hay un poco más de tiempo, ¿no? Son 48 horas a partir del momento de la admisión de la acción de amparo constitucional. ¿Qué hacen muchas veces los tribunales o jueces, ¿no? Un poco para ganar tiempo, incluso para ver si se desaniman la parte, ¿no? Le observan a veces documentos, ¿no? Le admiten directamente, ¿no? Le dicen, corrija tal aspecto, acompañe tal documento, a veces, reitero, muchas veces de manera oficiosa, ¿no? Un poco para ganar tiempo por la saturación que ellos tienen de trabajo, o fundamentalmente porque están esperando no conocer esa audiencia y ver si se anima la parte. ¿Quiénes pueden interponer? Ya lo dije, también estoy redundando: Defensor del Pueblo, Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y cualquier persona que tenga poder suficiente. Lo mismo que de la acción de libertad, esto va en consulta al Tribunal Constitucional y el fallo se ejecuta en el Tribunal Constitucional de manera, el fallo que sale tanto en primera instancia como el que sale del Tribunal Constitucional se ejecuta de manera inmediata. Bien, esto es lo que dice el Código Procesal Constitucional con respecto a la naturaleza subsidiaria, que es un aspecto que, repito, es uno de los más importantes a la hora de ponerme a trabajar en un amparo constitucional, ¿no? Y alguien lo lee, por favor, el artículo 54 del Código Procesal, numeral 1, me hace la caridad. Doctor, yo lo leo. La acción de amparo constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. Parágrafo segundo. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando la protección pueda resultar tardía, exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. Claro, ahí están en la parte segunda, están las excepciones, ¿no? Ya sabemos que si yo quiero presentar una acción de amparo constitucional sin haber agotado todas las vías, tendré que demostrar con solvencia de que si no atienden mi amparo que estoy solicitando en ese momento, ¿no?, la protección pueda resultar tardía, ¿no?, ya pueda ser innecesaria, ¿no?, pueda generarse un daño irreversible, ¿no? Como dice el punto 2, existe la inminencia de un daño irremediable, irreparable, a producirse de no otorgarse la tutela o por lo menos no conocer el amparo constitucional. Aquí hay una sentencia. El Tribunal Constitucional en sus primeros años fue delineando con distintas sentencias cómo debería funcionar mejor el amparo constitucional, porque también, como les mencioné antes con la acción de libertad, en nuestra cultura jurídica, tanto a nivel de abogados como a nivel de ciudadanos, recién en los últimos 20 años hemos nosotros comenzado a explorar y tener cierta conciencia del valor de los derechos fundamentales. Hemos sido una sociedad bastante cavernaria en el sentido de que los fueros y privilegios están de alguna manera vinculados por el poder económico, político, que tengan las personas, ¿no? Y quienes no tienen acceso a eso realmente no podían ejercer la defensa de sus derechos. Entonces el primer Tribunal Constitucional, que comienza a trabajar en el año 1999, fue delineando, ¿no?, cómo se deberían resguardar los derechos. Esta sentencia tiene que ver con la naturaleza subsidiaria, la voy a leer rapidito, que dice, es la 1705 del año 2003, que el amparo constitucional por su naturaleza jurídica se rige por el principio de subsidiariedad. Ya sabemos que la subsidiariedad implica que yo tengo que haber agotado todas las vías legales que yo tenga para defender mi derecho, que determina que solo se pueden interponer el recurso, acción o demanda cuando se han agotado todos los recursos ordinarios que la ley franquea para que dentro del proceso donde se ha incurrido en el acto ilegal o la omisión indebida a acusados, por la vía legal que corresponda, les sean reparados y restituidos los derechos que crea el recurrente le han sido vulnerados. Es decir, que no procede el ámbito de protección que brinda la jurisdicción constitucional cuando todos los aspectos reclamados deben ser agotados previamente ante las instancias previstas por ley, ¿no? Esta fue un poco, ¿no?, la línea inicial, ¿no?, del amparo constitucional, pero luego se fue modulando. Una de las primeras modulaciones, una de las primeras excepciones al recurso de subsidiariedad, Pamela, para que usted me escuche y me lo comente después, fue la siguiente.
cabalmente en esta misma época, 2003, 2004, cuando estaba como defensora del pueblo Ana María Romero de Campero, ocurrió un hecho que conmocionó a la sociedad. Había un enfermo de riñones que recibía tratamiento de diálisis. Y de acuerdo al Código de Seguridad Social, ustedes deben saber o lo van a saber, el tratamiento de diálisis es por un año. 54 semanas tiene el año, 56. 52. 52. Entonces, este enfermo, ¿no? Todas las semanas iba y recibía tratamiento a la Caja Nacional, su tratamiento de diálisis. Y cuando iba por la semana 48, le llega, imagínense ustedes en el caso del enfermo, le llega una notificación donde le dicen de que ya estaba él agotando su acceso, ¿no? Y que después de las 52 semanas ya no le iban a poder hacer el tratamiento de diálisis. Entonces, como le decía, le estamos comunicando oportunamente, ¿no? Que usted está llegando al límite de la cobertura que le corresponde por tratamiento de diálisis. Complicado el asunto, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? Si le tocara a Silvia o a Pamela que le entreguen esa notita. Difícil, doctor. Eso yo creo que están vulnerando su derecho a esa pobre persona a una buena salud. No pueden hacer eso. Pero bueno, el sistema es bueno también. En el sistema de salud aquí tampoco. Exactamente. Entonces, era una pena de muerte anticipada, ¿no? Era como que te entregan tu sentencia de muerte. Y bueno, entonces él se puso a llorar, más bien, quien hace diálisis en estas instituciones públicas realmente son personas de escasos recursos económicos, ¿no? Entonces, más bien ahí apareció, ¿no?, la posibilidad de que ellos vayan y planteen su queja al defensor del pueblo. ¿Qué hizo el defensor del pueblo? Lo estudió el caso y justo ya cuando iba a vencerse el plazo una semana antes presentaron su amparo constitucional, ¿no? Y no se lo querían aceptar. ¿Cuál era el criterio en esa época? Le decía, usted tiene que primero agotar las vías. ¿Qué significaba agotar las vías? Significaba presentar recursos de reclamación en la vía administrativa, lo que se llama un recurso de revocatoria, ¿no? Primero ante el director de la Caja Nacional y después un recurso jerárquico ante el ministro de Salud. ¿Cuántos meses iba a tardar en eso? Muchos meses. Lo que le quedaba de vida al señor. ¿Ah? Iba a tardar muchos meses, que ustedes saben cómo funcionan, ¿no?, los trámites administrativos. Entonces, ahí más bien el defensor del pueblo planteó esa acción de amparo constitucional y fue una de las veces primeras, ¿no?, que excepcionalmente se abrió el requisito de la subsidiariedad, ¿no?, ante el peligro inminente, ¿no?, de que pueda haber un daño irreversible a la salud, a la vida de esa persona. En la Constitución Política del Estado, del artículo 129, numeral 1, ¿qué dice sobre lo mismo que estamos hablando? ¿Alguien puede leer? Yo, doctor. La acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Perfecto. Ahí le está poniendo el candado nuevamente, ¿no? La misma Constitución. Siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías. Entonces, si tienes un recurso, como por ejemplo el recurso de apelación, tienes el recurso de casación, ¿no?, que son recursos ordinarios dentro de un
proceso también ordinario, no puedes, ¿no?, presentar directamente el amparo constitucional, salvo que logres demostrar lo que hemos leído antes y que se encuentra regulado en el Código Procesal Constitucional. Bueno, ya me adelanté. La primera sentencia, una de las primeras, la del 2003, ¿no?, ante un daño inminente, se activa el amparo constitucional para otorgar tutela efectiva e inmediata, existiendo peligro de que los efectos de las decisiones sean irremediables e irreparables. Lo mismo con esta otra sentencia, 864, si hay inminencia de un mal irreversible, injustificado y grave que coloque al recurrente en un estado de necesidad inminente e inevitable que provocaría la destrucción del bien jurídicamente protegido, yo puedo presentar mi excepción, mi amparo constitucional. Yo el año 2008, 2009 también tuve la oportunidad de presentar un amparo cuando hubo un avasallamiento a la propiedad de una persona, ¿no?, porque la vía normal era primero hay que hacer el proceso penal, ¿no?, demostrar que ha sido avasallado, que hay despojo, ¿no?, que vayan y declaren, llamar testigos, se pasan meses o años en eso, ¿no? Pero ¿qué pasaba en ese caso? Estas personas habían sido sacadas del lugar donde vivían, ¿no? Entonces estaban siendo privadas de derechos fundamentales. Y lo que es peor, los loteadores, como hacen siempre, ya estaban comercializando, ¿no?, terrenos que habían loteado. Entonces, si ya comienza a venderse a 2, a 3 personas y eso pasa por varias manos, ya el daño es inminente, ¿no? Hay un mal irreversible, ¿no?, que hay que resguardar. Principio de inmediatez también lo regula la Constitución y lo regula el Código Procesal Constitucional en el artículo 55. ¿Alguien lee el 129.2, por favor? Constitución. Yo, doctor, la acción del amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. Perfecto. Bien. He conocido de colegas que, bueno, no sé pues si es por cobrar honorario, porque uno cobra bien cuando es amparo, es una libertad, no, pero después de 2 o 3 años han presentado todavía amparos muy buenos. Pero lo primero que le ha dicho el tribunal es, ya usted no puede reclamarlo. ¿Y qué dice el 55 del procesal constitucional? Dice plazo para la interposición de la acción. Numeral 1. La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido del hecho. 2. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace. Claro, el numeral 1 es el que nos interesa, porque el numeral 2 es cuando una acción, cuando una audiencia, se ha instalado la audiencia, te han escuchado, y al final el tribunal dicta su sentencia o resolución, pero hay cosas que no son bien entendibles, ¿no? Hay confusión en algunos datos, y uno tiene la facultad de pedir aclaración, complementación y enmienda. Entonces, a eso se refiere acá, y son 24 horas el plazo. Realmente lo mejor es hacerlo en la misma audiencia, ¿no? Pero bueno, saliendo ahí de la audiencia muchas veces se evalúa y uno lo presenta por escrito, pero eso debe ser dentro de las 24 horas. Con respecto al principio de inmediatez, el punto 1 es muy claro, ¿no? Debe interponerse a partir de los 6 meses desde que te vulneraron el derecho. Lo mismo, eso ha sido primero que nada, antes de que esté en la Constitución, ha sido generado por la jurisprudencia. Mire que la jurisprudencia es una fuente importantísima del derecho, ¿no? El año 2003, esta sentencia estableció que el recurso de amparo debe ser planteado de forma inmediata o hasta los 6 meses luego de conocerse el acto ilegal o la omisión indebida. Siempre, por supuesto, que no hubiera otro recurso inmediato para la protección del derecho o garantía lesionado.
Entendimiento que está sustentado básicamente en ¿qué? En el principio de preclusión de los derechos para accionar. Pues por principio general del derecho, ningún acto procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición de manera indefinida, ¿no? O sea, yo no puedo, como les decía antes, partir de la idea de que yo voy a ejercer mis derechos cuando vea conveniente, ¿no? La justicia no puede estar supeditada a mi voluntad, pero también, ¿no?, los actos de terceros no pueden estar afectados por lo que yo decida después de un largo tiempo. En las acciones de amparo constitucional también, queridos jóvenes, se da la figura del tercer interesado. Yo puedo demandar, porque no la veo concentrada, a Román Ángela, de amparo constitucional, ¿no? Me está vulnerando un derecho, pero puede ser que el tercer interesado, vamos a suponer, sea ¿quién? Ustedes mismos, todos los demás sean terceros interesados, porque tienen un interés legítimo de cuál va a ser el resultado de esa acción. Entonces, cuando yo presento mi amparo constitucional, mejor voy a ir a otro ejemplo, en el ejemplo de los avasalladores que les comentaba, ¿no? Entonces yo identifico quiénes son los avasalladores, los cabecillas, la dirijo la acción de amparo contra ellos, pero también sé de personas que han comprado ya terreno en ese lugar. Entonces, a ellos también los tengo que incorporar en la acción de amparo constitucional, porque el resultado de esa resolución va a ser vinculante o va a afectar sus intereses o derechos. ¿Qué dice entonces acá esta sentencia? Si alguien puede leer, ya me cansé, por favor, la 1351. Yo le ayudo, doctor. En todo acto procesal, judicial o administrativo en el que la decisión final del mismo pudiera afectar derechos o intereses legítimos de terceras personas, estos deberán ser citadas o notificadas, según el caso, a fin de que pueda ejercer en igualdad de condiciones el derecho a la defensa, ofreciendo las pruebas pertinentes o controvirtiendo las que se presenten en su contra dentro del proceso. Este principio es aplicable a los recursos de amparo constitucional, por lo que la notificación a la otra parte de la litis es de rigor procesal. Así no figuren como recurridos, dado que sus derechos pueden resultar afectados con la resolución del recurso. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más, por favor, del artículo 31 del Código Procesal sobre lo mismo? Artículo 31. Comparecencia de tercero. Numeral 1. La persona natural o jurídica que pruebe interés legítimo en una acción de defensa podrá presentarse ante la jueza, juez o tribunal que, de estimar lo necesario, admitirá sus alegaciones en audiencia. 2. La jueza, juez o tribunal de oficio o a petición de parte, cuando considere necesario, podrá convocar a terceros interesados. Buenísimo. Bien, jóvenes, vamos a ir quedando ahí. Ya no nos falta mucho para terminar el amparo. Les voy a subir luego una demanda de amparo constitucional para que la revisen, vean cómo debe ser presentada, lo que debe contener. Y por parte de ustedes voy a pedirles que, no, eso no lo voy a esperar a ustedes, lo veo todavía afectado por el carnaval. Ya mañana tengo vamos una consulta, si me permite. Claro. A ver, una consulta. Tiene que ver, el año pasado en la universidad hubieron elecciones, usted puede saber mucho más que nosotros posiblemente. Ok, y muchos de los candidatos a jefas de carrera, decanos, ¿sí? Fueron inhabilitados por el tribunal competente, ¿no es cierto?, de la universidad. Yo recuerdo que en aquella época los candidatos que estaban afectados hablaban de amparos y presentar amparos y presentar amparos. Muchos de ellos sí fueron procedentes y muchos de ellos no. Quiero saber qué tipo de amparo y ante quién presentaban eso. Claro, el amparo constitucional era contra las inhabilitaciones que hacía la Corte Electoral Universitaria a personas que habían presentado. El caso de William Herrera fue, por ejemplo, no sé si ustedes lo conocen o la mayoría lo conocen. El formalismo. Y el caso del doctor Coca también creo, ¿no?
Creo que sí también, creo que sí, ¿no? El que me recuerdo bien es el de William Herrera, que ya es un docente con unos 30 años, ¿no? De ejercicio de la docencia, además uno de los docentes que más publicaciones tiene, él es un especialista en el área procesal penal, y bueno, como le decía, pues las formalidades son parte de nuestra cultura jurídica, ¿no? Y eso se expresa en la persona como en las instituciones. Entonces, en la convocatoria salía que debías presentar fotocopia legalizada de su título de profesional, abogado. Y él, pues, creo que se resistió a eso, no tuvo tiempo para hacer el trámite, presentó nomás una fotocopia simple. Pero es obvio, ¿no? Que él es abogado y la verdad material se debe imponer, es un sentido común. Que hizo la Corte Electoral en el caso de él? Lo inhabilitaron. Lo inhabilitaron bajo la excusa de que no había presentado fotocopia legalizada de su título. Yo creo que él lo hizo también un poco a propósito, ¿no? Un poco para darle otra dimensión a su campaña, ¿no? Entonces eso fue noticia, ¿no? Fueron por unos días algunos comentarios, la mayoría a favor de él. Y bueno, pero volviendo a la pregunta de Gustavo, entonces las acciones de amparo eran contra las resoluciones de inhabilitación que dictaba la Corte Electoral. Se tenía que demandar a los 5 vocales que lo son, y se la presenta, por supuesto, en las salas constitucionales que hay en Santa Cruz. Entonces, presentas con todos los documentos, la sala constitucional te tiene que admitir y señalar a audiencia a instalarse en 48 horas, que generalmente las audiencias, así como son nuestras clases ahora, son virtuales, ¿no? Veremos a ver si vuelve también eso a ser presencial, sobre todo las de acciones de libertad y amparo obviamente son virtuales. Eso es lo que puedo comentar, Gustavo. Muchas gracias, doctor. ¿Qué me dicen? Entonces, les agradezco mucho. Se la voy a pasar el amparo de William Herrera, ahí está. Lo tengo acá. Buenas noches. Ferreira, usted no entró a tiempo, compañero. Ya usted no está en lista. Acaba de entrar. Sí, disculpa, doctor, tuve un retraso ocasional. Por retraso, ¿no? Bueno, jóvenes, un gusto saludarlos. Nos estamos viendo. Mañana lean el amparo constitucional que les voy a publicar, ¿ya? Ahí en clase. Ya, doctor, gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Cuídese.